Si hay alguna ventana abierta, por favor, pueden, perdón, si hay una ventana cerrada, por favor la abrimos para que en las siguientes 2 horas y media no se duerma nadie, ¿sí? Y corra el aire fresquecito. Bueno, pues abrimos la palabra de nuestro Señor en el segundo de Pedro. Y damos gracias a nuestro Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios nuestro Padre, porque en verdad son múltiples sus bendiciones. Y también, como decía nuestro hermano Jorge hace un momento, ayer fue la reunión ya presencial de varones. Y hermanos, la verdad que es un gozo poder mirarnos y saludarnos y platicar cara a cara. No es lo mismo estar solamente en un dispositivo, y aunque podemos ya verlo, pero no es lo mismo. Ayer platicaba con un joven allá en Tacubaya, y me hablaba acerca de todo lo que ha vivido, situaciones difíciles en 2 años, algunas pérdidas y enfermedades, muchas cosas. Y dice, pero cuando ya abrieron la iglesia, eso me ayudó muchísimo. Y a veces no pensamos, hermanos, creemos que estar en casa está bien, pero es mejor cuando podemos estar reunidos y tener comunión. De hecho, vuelvo a repetir este versículo que tal vez ya están cansados de escuchar, Hechos 2:42, y perseveraban en la comunión. Es bíblico, hermanos, reunirnos, y da gozo también de ver ya más almas reunidas aquí, y oramos en el Señor para que esas sillas vacías puedan ser ocupadas también muy pronto. Hermanos, es un gozo que quise expresar también a ustedes, y dar gracias a Dios por esto. Vamos a segunda de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2. Y vamos a ubicarnos en el versículo 10. Nuestro hermano Jorge se quedó en este versículo, la primera parte de este versículo 10. Y vamos a continuar hasta culminar el capítulo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10 hasta el 22, dice: y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no cesación de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor,
el cual amó el reino de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerta lavada a revolcarse en el cieno. Vamos a orar. Padre, nos acercamos otra vez para pedir tu dirección ahora en el estudio de tu palabra. Y, Padre, queremos suplicarte para que tú nos ayudes a entender esto que hemos leído, y no solamente a entender, sino a aplicarlo a nuestras vidas. Sabemos, Padre, que tu palabra es viva y que es eficaz y que penetra hasta lo más profundo del alma y obra con poder. Así que, Padre, rogamos para que tu palabra obre en cada uno conforme a tu voluntad, para que tu nombre sea exaltado, para que tu nombre sea glorificado, para que tu nombre sea enaltecido. Padre, todos los que estamos aquí, que podemos oír, enséñanos, guíanos para gloria y honra tuya. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Al leer estos versículos, hermanos, ustedes pudieron notar varias cosas. La forma como Pedro se dirige hacia estos hombres. Al estar leyendo versículo por versículo, pudieron notar cómo está Pedro, qué está pensando Pedro, por qué escribe así Pedro, y la descripción que hace Pedro de estos hombres. Hemos estado estudiando desde versículos anteriores el tema de los falsos maestros. Y el tema que vamos a ver hoy es su carácter. ¿Cuál es el carácter de los falsos maestros? Ustedes recordarán en 1 de Timoteo que Pablo hace una lista de cuál debe ser el carácter de los que anhelan el obispado. Recordarán esta parte y hace una lista. Pedro no es una lista en sí, pero sí una descripción de estos hombres falsos maestros. Y a partir del versículo 10, en la segunda parte, nuestro hermano Jorge explicó la primera parte del versículo 10, y nos ubicamos entonces la segunda parte después del punto donde dice: atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Vamos a ver 9 aspectos que describen el carácter de los falsos maestros. Y
A partir del versículo 10, lo que acabamos de leer, dice que estos hombres son atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Uno de los atributos de nuestro Señor es su omnipresencia. ¿Qué es la omnipresencia? Dios no está limitado por el espacio. Estamos viendo en la reunión de varones este tema muy importante, la omnipresencia de Dios. Dios no está limitado por el espacio. En nuestra mente, cuando pensamos qué tan grande es Dios, podemos imaginarnos algo muy grande, pero ese algo grande ocupa un espacio, pero Dios no ocupa espacio. Dios no está limitado por ningún espacio. Es más que solo pueda estar en todos lados a la vez, sino que como no está limitado por el espacio, todo lo creado está en Él. Y cuando hablamos que está en todos lados, quiere decir que no solo está en cada espacio de la tierra, sino en todo el universo creado que el hombre no puede ver. Por eso, nada ni nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Este atributo también, hermanos, debería ponernos a pensar en todas las acciones que hacemos cuando pensamos que nadie nos ve o está presente. Sin embargo, hay personas, y habrá más personas, que nada de esto les importa ni les importará. Pedro dice, estos hombres que no les importa nada son atrevidos y contumaces. Entonces, la primera descripción, la primera característica que describe el carácter de un falso maestro es que es imperioso. Imperioso. ¿Qué quiere decir imperioso? Orgulloso. Dice, vuelvo a leer versículo 10, la segunda parte, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Estos hombres, la Biblia o Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, califica a estos hombres como atrevidos y contumaces. Es decir, esos hombres son orgullosos, llenos de vanagloria. La palabra contumaz significa agradarse a sí mismo. Entonces estas personas solamente piensan en sí mismos, no piensan en los demás, solamente piensan en sí mismos. Tanto es su vanagloria, tanto es su soberbia, tanto es su arrogancia, que los lleva a una imprudencia, a la terquedad, que no temen decir mal de las potestades superiores. ¿Qué son estas potestades superiores? Son ángeles. ¿Qué tipo de ángeles? Dice más adelante, versículo 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Entonces, Pedro está diciendo, estos hombres son muy orgullosos, estos hombres son muy soberbios y arrogantes, que se creen fuertes y se creen poderosos, que blasfeman contra, dice, las potestades superiores, que blasfeman contra los demonios. Se creen tan fuertes, se creen tan poderosos, y la palabra decir mal es blasfemia, insultan injuriosamente contra las majestades angelicales. En esta parte de potestades superiores nos habla de demonios. Y estos hombres, al sentirse tan superiores, tan fuertes, no temen maldecir y hablar mal contra los demonios.
Y dice Pedro, versículo 11, mientras que los ángeles, es decir, la palabra aquí para ángel es mensajeros, mientras que los ángeles, nos habla de ángeles buenos, que son mayores en fuerza y en potencia que estos hombres. Recordamos Salmos que aunque el hombre fue creado poco menor que los ángeles, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pedro está diciendo, estos falsos maestros son tan arrogantes que creen tener el poder y la autoridad sobre los demonios que los maldicen, mientras que aún los ángeles del cielo, mensajeros de Dios, no pronuncian maldición contra ellos. ¿Se entiende? Los ángeles, que son más poderosos que los hombres, los ángeles que son más fuertes que los hombres, no se atreven a pronunciar maldición contra los demonios. Pero los falsos maestros se creen tan superiores, tan arrogantes, que no les importa maldecir, injuriar, blasfemar contra los demonios. Dice Judas en el versículo 9, allá adelantito de primera de Pedro, después sigue Juan, las tres epístolas, y antes de Apocalipsis vemos Judas. Versículo 9 dice, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ahora, por favor, no entren en por qué estaban peleando por el cuerpo de Moisés. No entren en ese tema, no nos desviemos, por favor, sino lo que quiero centrarme aquí es que el arcángel Miguel, al estar contendiendo por el cuerpo de Moisés, no dijo nada al demonio, sino que lo único que dijo fue, el Señor te reprenda. Pero estos hombres, falsos maestros, su arrogancia los lleva a la imprudencia, que dicen, yo tengo el poder y la autoridad sobre toda potestad, sobre toda gloria, sobre todo demonio. Pedro dice, estos hombres son imperiosos, arrogantes, soberbios. Esos son los falsos, así son los falsos maestros. Y hay muchos en la actualidad, hermanos. Hay muchas personas que creen que su tarea principal es ir y luchar contra los demonios porque tienen el poder y la autoridad de reprenderlos, de blasfemar contra ellos. Pedro dice, esta es una descripción del carácter de los falsos maestros. Segunda descripción. Los falsos maestros, además de ser imperiosos, son irracionales. Versículo 12 y 13 dice, pero estos, hablando de los falsos maestros, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Ahora Pedro da una nueva comparación. En el versículo anterior dice que estos hombres, falsos maestros, son arrogantes y no tienen temor de blasfemar contra los seres angelicales, cuando ni aun los ángeles se atreven a hacer eso. Ahora dice que estos falsos maestros son como animales, ¿qué? Irracionales. Ahora, ¿pueden entender un poco
a Pedro, cómo se dirige, cómo describe a estos hombres imperiosos, atrevidos y contumaces, ahora animales irracionales. Judas también lo menciona de la misma manera. Y son animales irracionales porque hablan mal. Otra vez, hablan mal se refiere a insultar injuriosamente. Hablan mal significa blasfemar, significa calumniar. Por eso esta versión Reina Valera lo traduce como hablan mal de cosas que no entienden. Es decir, son insensatos. Hablan de cosas que no saben, fingen saber, pero no saben, y aún se atreven a blasfemar de esas cosas cuando ni entienden de qué se trata. Animales irracionales. ¿Cómo son los animales irracionales? Una característica de los animales que vemos ahí, cualquier tipo de animal, es que no razonan. Entonces, si no razonan, como cuando se va a cruzar un perrito en la carretera, ve el carro y se regresa. Si no razonan, ¿cómo es posible? Se llama instinto. Instinto, no es razón, es instinto. Entonces Pedro le está llamando a estos hombres como animales irracionales que viven solamente por instinto. Por su instinto. Estos hombres se creen sus propias mentiras. La mayoría de estos hombres tuercen las escrituras para su propio provecho. Así son estos hombres, a tal grado, hermanos, que se burlan de las escrituras, porque no le entienden. Y aunque no le entiendan, tienen esa soberbia, insensatez de burlarse de las escrituras. A mí me molestó mucho cuando vi un video y de un hermano, nunca lo debía de haber visto, pero lo vi. Ustedes conocen a este hombre, se llama Carlos Enrique Luna. ¿Sí saben quién es? Mejor conocido como Cash Luna. ¿Saben qué significa cash en inglés? Dinero. Hasta su propio nombre. Bueno, ¿qué hizo este hombre? Vayamos a Hechos capítulo 8, por favor. Y por favor no vean este hombre. Hechos capítulo 8, versículo 12. El contexto es que Felipe está compartiendo la palabra, y ahí está el avivamiento que muchos se convierten. Había un hombre allí llamado Simón que practicaba la magia, y también escuchó el evangelio y creyó y se bautizó. Y dice el versículo 12 de Hechos capítulo 8: pero cuando creyeron a Felipe, que anunció el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba perplejo, atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos y de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué dice? Les ofreció dinero, diciendo: dadme también este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo.
Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Cuando escuché a este hombre, Carlos Enrique Luna, hablando de este versículo, él dijo: el que estuvo mal aquí no fue Simón, no fue Simón el mago, porque él estaba dando una ofrenda al Señor. Es una ofrenda que estaba dando al Señor. Pero Pedro estuvo mal. Pedro entendió mal, y entonces, dice él, no estaba contento con que se había echado a Ananías y Zafira, ahora se quería echar a Simón. Y le dice: el Señor te reprenda. Pero ¿qué creen? No le pasó nada. El Señor te reprenda. Y no le pasó nada. Y empieza a reírse. ¿Eso está mal? ¿Qué dice Pedro? Lo que estamos leyendo. Dice, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Y entonces, este hombre enseñó a miles que quien estaba mal aquí era Pedro y no Simón el mago. Cuando sin ningún problema, cuando empezamos a leer todo el contexto, después del versículo 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hay que leer el contexto para entender el pasaje. Regresamos a 2 de Pedro. Dice Pedro y continúa: estas personas han nacido para presa y destrucción. Varios de ustedes, y mayormente los que viven en campos, así en el campo, tienen animales, ¿no? Por ejemplo, cerditos, gallinas. ¿Para qué? ¿Para qué son esos cerditos que tienes allí bien gorditos? ¿Para qué es? Pues para que vayan a sembrar en mi terreno que tengo ahí. ¿Para qué son esos animalitos? Para hacernos un rico chicharrón, ¿no? Las carnitas. Entonces, este tipo de animales nacen para presa y destrucción. O sea, lo que Pedro está diciendo, hay animales que son creados para alimentos de otros. En el mundo animal, Pedro está hablando de un reino animal porque se refiere a ellos como animales irracionales. Hay animales que nacen como alimento de otros animales. Y Pedro está comparando a estos hombres, falsos maestros, así. Son presa. Han nacido para presa y destrucción. Todo lo que hacen, todo lo que dicen, los llevan más y más a su condenación. Ellos ya tienen un castigo, el galardón de su injusticia, el justo pago por lo que hacen. El concepto de placer para ellos, dice, es que ellos tienen que vivir de una manera desenfrenada aún de día. En el Imperio Romano, por ejemplo, la gente podía vivir de manera disoluta.
pero tenía que ser por las noches, en la oscuridad. ¿Quieres salir y embriagarte y vivir de manera disoluta? El gobierno romano lo permitía, pero tenía que ser en la noche, en la oscuridad. De día estaba prohibido aún para los incrédulos romanos. Estaba prohibido que gente anduviera por las calles de día de manera disoluta. Estaba prohibido. Pero estos falsos maestros, su concepto de placer era vivir de manera desenfrenada aún de día. Es lo que Pedro está diciendo, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. El concepto para ellos de deleite es vivir de una manera desenfrenada. Ellos viven de deleites, no aceptan el sufrimiento como forma de vida. Ellos dicen, en lugar de sufrir, ellos dicen, pare de sufrir. Ellos no aceptan el vivir teniendo lo necesario, como la Biblia dice. Ellos dicen, debes vivir como el hijo de un rey. Ellos disfrutan viviendo de este mundo porque su ciudadanía no está en este mundo. Ellos viven los deleites temporales, pero nosotros, hermanos amados, viviremos de los deleites eternos. La palabra gozar, cuando dice aquí, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. La palabra gozar significa vivir de manera desenfrenada, vivir de lujo. De hecho, significa también afeminado, la palabra gozar. Ahora, juntemos todas estas palabras y era el estilo de vida de estos falsos maestros. Perdón, no era, sigue siendo el estilo de vida de los falsos maestros. Entonces, segunda característica, irracionales. Tercera característica, vamos a irnos un poquito más rápido. Son inmundos, versículo 13. Recibiendo la segunda parte del versículo 13. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Una característica más, entonces, es su inmundicia. Están sucios, están manchados. Significa una persona sin gracia, lleno de corrupción, y que para ellos es un banquete el ser escuchados. Para los falsos maestros es un banquete el ser escuchados. Les gusta que sean escuchados, les gusta llamar la atención, les gusta ser el centro de atención. El ser, y además se recrean en sus errores. Es decir, lo gozan, lo disfrutan con desenfreno. También esta frase, inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, es que Pedro está diciéndoles, los falsos maestros están con ustedes, los falsos maestros están allí, porque aún comen con ustedes, y mientras comen con ustedes se deleitan en sus errores. Siguiente característica, son insaciables, versículo 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y otra vez quiero detenerme. ¿Cómo ve Pedro a los falsos maestros?
como alguien al que una vez identificados hay que tolerarlos? Yo no veo esa cosa aquí en Pedro. La manera como los describe punto por punto. Ahora dice, llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Entonces, además de ser imperiosos, irracionales, inmundos, son insaciables. No se sacian, son codiciosos. Todo lo que ven es adulterio. Todo lo que miran es adulterio. No se sacian de pecar, no tienen llenadera, dirían. Su vida es vivir en pecado, vivir en pecado, vivir en pecado. Seducen a almas inconstantes. ¿A alguien le gusta ir a pescar con anzuelo? ¿Alguien ha ido a pescar con anzuelo? ¿Cómo? ¿Qué se hace? ¿Qué se le pone al anzuelo para que caiga? ¿Un qué? Una carnada. ¿Sí? Dice aquí, seducen. Significa poner una trampa. Como cuando el pez ve la comida y muerde el anzuelo, pero ya quedó atrapado. Así son los falsos maestros. Seducen, engañan, ponen trampas para que las almas inconstantes, las almas que no están firmes, las almas dudosas, van y a través de mentiras, a través de engaños, ponen un cebo, una carnada, muerden y ya están atrapados. Ven con nosotros, te va a ir muy bien. Ven con nosotros y tus problemas se van a acabar. Ven con nosotros y vas a tener dinero. Ven con nosotros y vas a tener esto y esto otro. Seducen, ese es seducir. Ofrecer lo que la gente anhela tener. Y entonces seducen, y muchos caen en la trampa. Seducen almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. La palabra habituar tiene que ver con la palabra gimnasia. Un gimnasta, por ejemplo, para hacer lo que vemos en los Juegos Olímpicos, las vueltas allí, creo que, supongo yo, tienen que entrenar como 5 minutos cada semana y pueden ir a las Olimpiadas. Son horas y horas, día tras día, para poder realizar esas acrobacias. Estos hombres, dice que han entrenado su corazón a la codicia. Estos falsos maestros no solamente se les ocurre, hoy voy a hacer algo. No, se capacitan, entrenan para ese tipo de cosas. Es lo que Pedro, es lo que la Biblia está diciendo cuando dice, tienen el corazón habituado, es decir, entrenado a la codicia. Quieren más y quieren más. La avaricia es eso, la codicia es eso. Querer más y más y más y solamente pensar en uno mismo. Y termina Pedro diciendo, estos son hijos malditos. Estos son hijos de maldición. Estos son hijos de perdición. Estos son hijos del diablo. Esos son los falsos maestros. Entonces son insaciables. Versículos 15 y 16 son inicuos. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual
amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces, la siguiente característica de los falsos maestros es que han dejado el camino recto. Ahora, si ponemos atención a esta frase, han dejado el camino recto, significa que también en algún momento estuvieron ahí. Tú no puedes abandonar un lugar si antes no has estado en ese lugar. Entonces, cuando dice han abandonado, han dejado, es decir, abandonado el camino recto, es que primero estuvieron ahí. Es que primero sí conocieron el camino recto. Es que sí estuvieron allí. Pero en algún momento decidieron abandonarlo. Conocieron la verdad, estuvieron en la verdad, pero en algún momento lo abandonaron. De los 12 apóstoles iniciales, ¿quién hizo eso? Judas. Es un ejemplo. Y hermanos, dice el versículo 1 del capítulo 2 de 2 de Pedro, algo que ya leyeron solamente como referencia, que lo mencionaron. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. En el pueblo de Israel había falsos profetas. Está hablando del pasado. Y después Pedro se va al presente, al futuro. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán, apostatarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿De dónde van a surgir estos falsos maestros? Dice aquí, en Israel hubo falsos profetas. Y Pedro le está hablando a la iglesia, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora quiero hablar un poquito más y recordar del contexto. La iglesia, los expatriados, estaban siendo perseguidos, estaban en una situación difícil, estaban siendo amenazados e iban a llegar falsos maestros. ¿Qué quiero decir? Que en situaciones difíciles que pueda pasar una iglesia, es el momento adecuado para que un falso maestro pueda llegar y aprovechar de la situación. Pero además, hermanos, Pablo advierte que aún de la misma iglesia pueden levantarse falsos maestros. Aún de una iglesia pueden levantarse falsos maestros que principalmente son los líderes. ¿Cómo? De liderazgo de una iglesia pueden levantarse falsos maestros, aunque resulte difícil decirlo, sí. Dice Hechos capítulo 20. El contexto de Hechos capítulo 20 es que Pablo ya no pudo pasar a las iglesias, a la iglesia de Éfeso, y entonces mandó a llamar a los ancianos de Éfeso, de esa iglesia. Estaba amenazado Pablo y ya no pudo pasar para despedirse. Y Pablo se iba a ir a Jerusalén, donde lo iban a aprisionar, y de ahí ya no iban a ver su rostro. Lo iban a llevar a Roma.
Y entonces Pablo quería despedirse de los ancianos de Éfeso y los manda a llamar. Y la orilla de la playa, porque iba a tomar un barco para irse, empiezan a platicar. Y en el versículo 28 del capítulo 20 de Hechos les dice: por tanto, mirad por vosotros mismos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, lo cual él ganó por su propia sangre. Versículo 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? ¿Entrarán qué? Lobos rapaces, de fuera hacia adentro. Van a entrar, van a llegar lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, velad. Entonces, no hay algo que el enemigo odie más que la iglesia del Señor. No hay algo que Satanás odie más que su rebaño, que el rebaño del Señor. Porque es la sal de la tierra, es la luz del mundo, y si logra destruir una iglesia, entonces ha ganado. Por eso Pablo advierte aquí: velen, velemos, velad, porque en cualquier momento pueden llegar lobos rapaces, e incluso de aquí mismo pueden levantarse hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Y Pedro dice, regresando a segunda de Pedro, estos falsos maestros son inicuos porque dejaron el camino recto y se han perdido siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ustedes conocen esta historia. Balaam fue contratado para maldecir a Israel. Iba camino para maldecir a Israel. Pero increíblemente, otro animal lo detuvo. Y digo otro animal porque Pedro está diciendo, estos hombres son como animales irracionales. A tal grado que esta mula, este animal, habló para detener la locura de Balaam. Y dice la Biblia que su voz fue tan clara, tan humana, que Balaam entendió muy bien. Y gracias a este animal, el profeta no fue aniquilado en ese momento. Sucedió después, pero en ese momento no. Estos falsos profetas son inicuos, conocen la verdad, pero decidieron abandonarla, perdiéndose, amando más que el premio de la maldad. ¿Qué le iban a dar a Balaam por maldecir a Israel? Dinero. Los falsos maestros se van tras el dinero, les gusta el dinero, aman más el premio de su maldad que el camino recto del Señor. Versículo 17, son inestables. Estos, los falsos maestros, son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
Aquí en la zona, hermanos, tenemos un problema aquí en la zona, ¿no? Cuando nos damos cuenta, queremos ver nuestra cisterna porque queremos sacar agua, ¿y qué sucede? ¿O no tienes ese problema aquí en la zona? ¿Cuál es? La escasez de agua. No hay agua. Y que alguien nos prometa, mañana va a haber agua para todos. Llega mañana y no hay. ¿Cómo nos ponemos? Imagínense, hermana, que ya no se ha bañado, hermano, en 2 semanas porque no tiene agua. Y no ha lavado su ropa. Y tiene una torre de trastes. Y le dicen, mañana hay agua. Va a caer agua. Usted espera ansiosamente el agua y no cae. Su esperanza se esfuma. Ahora imagínense que va caminando por el desierto, sediento, y a lo lejos ve un pozo. Y usted va corriendo al pozo y llega al pozo y ¿qué creen? No hay agua. Tiene su cosecha, tiene su parcela con plantas ahí comestibles. Están marchitándose porque el sol está a todo lo que da y no ha llovido. Y de repente ve unas nubes muy negras que vienen. ¿Qué sucede? ¿Qué pasaría para un agricultor, un campesino, cuando tiene así sus plantitas ya marchitas y vienen un montón de nubes gruesas y oscuras? ¿Cómo se pone el campesino? Contento. Ah, por fin. De repente un aire muy fuerte empieza a hacer y se las lleva. ¿Cómo se pone el Señor? Triste. Hermanos, así son los falsos maestros, como pozos sin agua, nubes empujados por la tormenta. Prometen y dan esperanzas a las personas y se emocionan como este campesino que ve la nube, y se emociona como sediento que ve el pozo, pero simplemente no hay nada. Así son estos falsos maestros, prometen, pero son infructuosos, no dan nada. Y dice, para los cuales, hermanos, pero hay un castigo para estos hombres, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y es interesante como Pedro lo menciona aquí. Fíjense, no es solo oscuridad, es además densa. Y no es solo oscuridad densa, sino la más densa oscuridad. ¿Entienden el énfasis que Pedro hace? Pedro pudo haber dicho simplemente, la oscuridad está reservada para ellos. No, le agrega, densa oscuridad, y aún le agrega más, la más densa oscuridad. Literalmente esto es densa oscuridad de la oscuridad. Es decir, este es el castigo para estos hombres, que está reservada la más densa oscuridad. Hermanos, si de por sí el infierno ya es duro, ahora imaginémonos otra parte del infierno donde exista la más densa oscuridad. Hay fiestas donde nos son invitados ustedes y no puedes llegar y sentarte en cualquier lugar. ¿Por qué? Ahí dice, reservado, familia Nápoles, yo no puedo sentarme ahí. Reservado, familia Cirillo, yo no puedo sentarme allí. Reservado, familia Vigueras, ahí es mi lugar, ahí es mi lugar, y allí me puedo sentar. Nadie más lo va a ocupar, está reservado para mí. Hermanos, nadie más puede ocupar este lugar, la más densa oscuridad, porque está reservado para estos falsos maestros. Un castigo tan
tan fuerte, un castigo tan difícil para estos hombres. Además, son impenitentes. ¿Qué significa impenitentes? No se arrepienten. Y no solamente que no se arrepienten, sino que jalan a las demás personas. Este hombre puede haber que una persona empiece a leer las Escrituras y diga, bueno, es que lo que dice la palabra de Dios no es lo que estoy escuchando allí. Parece que no concuerda con las Escrituras. Y el falso maestro lo escucha y lo percibe. Entonces lo que va a hacer el falso maestro va a jalarlo y lo va a envolver y lo va a engañar y lo va a volver a traer al error. Dice, versículos 18 y 19, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces la séptima característica es su impenitencia. Estos hombres no se arrepienten. No solamente no se arrepienten, sino que no quieren que alguien salga del error. Con palabras infladas y vanas, seducen. Otra vez la palabra seducir. Literalmente significa atraer con cebo, como la trampa del pez al anzuelo. Atraen con cebo, hablan muy bien, hablan lo que uno quiere escuchar, y otra vez seducen con palabras infladas y vanas. Dan a sus oyentes lo que quieren oír, los prometen que serán libres de sus pecados cuando ellos mismos son esclavos de corrupción o del pecado. Porque como dice el Señor, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces son impenitentes. La penúltima característica, infames, versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Entonces la penúltima característica es su infamia, su menosprecio a la verdad. Como ya se dijo, estos hombres y mujeres conocieron la verdad, escaparon de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, pero en un punto de su vida se desviaron, se alejaron de la verdad y se volvieron a enredar con las contaminaciones del mundo. Al hacer esto, fueron vencidos porque regresaron de donde habían salido. Ahora, alguien puede decir, entonces, cuando dice que conocieron al Señor, pero luego son falsos maestros, significa que se puede perder la salvación porque soy salvo y después ya no. No, hermanos. Cuando Pedro dice que conocieron al Señor, es que conocieron el camino del Señor. ¿Los judíos conocieron a Jesús? ¿Sí o no? Entonces son salvos todos. ¿Fueron salvos todos? No, exactamente.
Se puede conocer la verdad. Se puede simpatizar con la verdad. Pero aún así, no ser salvo. Hay que creer en nuestro Señor Jesucristo y, como dice la palabra, ser nacidos de nuevos por la obra del Espíritu Santo. Cuando una persona solamente cree, escucha y le agrada la palabra e intenta cambiar moralmente, no ayuda en nada. La vida cristiana, hermanos y amigos, no es un cambio en una conducta moral. La vida cristiana no es solamente cambiar mis pensamientos o mi moral y ser más recto, no. La vida cristiana es una transformación a una nueva criatura. Yo puedo tener una playera. Voy a trabajar y se me ensucia la playera. ¿Sí? Y está sucia. Cuando una persona solamente conoce la verdad, pero no ha creído en la verdad, es como si esa playera fuera lavada y parece limpio. Imaginemos que es blanco. Tengo una playera sucia, blanca pero sucia. Si la ensucio, si le pongo manchas de lodo, no se va a ver mucho el cambio, ¿sí? Pero si está completamente blanca y limpia y le salpico, ¿se va a notar? Se va a notar más. Es lo que Pedro está diciendo aquí. Dice que la situación, dice al final, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cuando una persona solamente cambia una conducta o quiere cambiar su moral, pero después dice, no me gustó, no quiero, me salgo y me voy. Entonces, se va, dice las Escrituras, que su postrer estado, una vez que se fue, va a ser peor que cuando esa persona entró. Y por último, estas personas son infranqueables, es decir, insalvables. No tienen salvación. 21 y 22. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La última característica nos habla de su destino. Estos hombres son insalvables, infranqueables, no pueden ya salvarse. El castigo para tales personas será más fuerte. Hermanos, para los creyentes, escuchemos bien, para los creyentes y los que nos paramos aquí al frente, dice: no os hagáis muchos maestros. ¿Por qué? Porque recibiréis mayor condenación. Y está hablando a los creyentes. Si es así para los creyentes, ¿cuánto más será para los falsos maestros, mentirosos, vanagloriosos, arrogantes, insolentes? ¿Cuánto más? Dice la Escritura: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Por qué? Porque el castigo para estas personas será mucho peor. Quiero terminar con unos pasajes
en Mateo capítulo 10. Esta frase, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que fue dado. Es tan fuerte porque una vez que se conoce la verdad, serán juzgados por ella. Una persona que conoce más de la verdad es más responsable delante de Dios. Entre más sepamos de la verdad, más responsables somos. Seas creyente o no seas creyente. El Señor advirtió a sus discípulos lo que haría con las ciudades impenitentes. Dice en Mateo capítulo 10, versículo 10. Capítulo 10, versículo 14. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Capítulo 11, versículos 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Hermanos, entre más se conozca de la palabra, más responsable es delante de Dios. Y si una persona no ha creído en Cristo y se aleja, dice la Biblia, su posterior estado será peor que el primero. Y cabe el proverbio aquí que dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hermanos, es una advertencia. Primero Pedro nos describe cómo son los falsos maestros, pero también nos advierte que en verdad todos hayamos creído en el Señor, nacido de nuevo, para permanecer en el camino recto. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias porque sabemos que nos amas. Danos sabiduría, Padre, para vivir conforme a tu voluntad. Y Padre, a estar alertas de toda acechanza del enemigo. Y Padre, también guarda nuestros corazones. Guarda nuestros corazones de todo tipo de vanagloria y orgullo, para que solamente tu nombre y solo tu nombre sea exaltado y engrandecido. Da sabiduría a cada uno de tus ovejas, Padre, para que estén firmes en esta fe y no sean movidos por ningún viento de doctrina. Padre, bien cimentados en tu palabra, para que no sean engañados. Ayúdanos a crecer
más y más en ti, Padre. Y guarda tu iglesia. Y también llévanos con bien. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.